palabra, acompáñeme por favor a la escritura. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 13, voy a leer. Hechos capítulo 13, versículos 36 al 37. Nuestro tema de hoy le titulamos Bajo la autoridad de Dios. Ese es el tema de hoy. Quiero invitarle a que leamos este pasaje. Hechos 13, verso 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Déjeme tratar de arrancar este tema explicando un poco este pasaje. Lucas estaba explicando cómo el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, Él no vio en su cuerpo ningún tipo de corrupción. Es decir, su cuerpo no se deterioró, su cuerpo no se corrompió, como normalmente se corrompe cuando alguien fallece, su cuerpo. Pero explica de David que él sí vio corrupción, porque David solo era una figura del que iba a venir. David, el rey David, solo era una figura del Cristo que en realidad iba a venir, que es el verdadero rey de todo Israel y de todo el mundo. Pero en este mismo pasaje deja bien claro que David, aunque durmió y fue reunido con sus padres, había cumplido el propósito por lo cual había venido a la tierra. Sirvió a su propia generación, dice, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. La parte que me interesa de este pasaje es la parte donde dice que David cumplió su servicio con la generación que él tenía. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y empezamos a estudiar los diferentes siervos de Dios o siervas del Señor que levantó en diferentes tiempos, encontramos un denominador común en todos esos siervos y en todos esos líderes de Dios. Hay un denominador común, y es que esos siervos de Dios vivieron bajo la sombra de Dios, bajo la autoridad de Dios. Usted recuerda que fue David el que escribió aquel famoso salmo donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué maravilloso salmo. Todo ese salmo deja entrever, hermano, uno de los salmos más preciosos de toda la Biblia, porque es tan lleno de verdades, tan alentador saber que al estar bajo la sombra de Dios tenemos una protección divina, una protección especial para nuestra vida. Pero él la pudo escribir no como como una poesía nada más, no como una obra literaria, no. Él estaba escribiendo de sus experiencias con Dios. Estaba en realidad escribiendo lo que vivía en Dios, lo escribía. Y al escribir ese salmo, está declarando y confesando que él había aprendido a vivir bajo esa sombra, bajo esa autoridad. Y yo veo entonces, a raíz de ver la historia de David y a raíz de ver la historia de todos los hombres de Dios
y mujeres de Dios que vivieron bajo la sombra y bajo la autoridad de Dios, la importancia de que usted y yo aprendamos a vivir de esa manera. La Biblia da testimonio de, hermano, de lo especial que era David para Dios. Y por eso ahí mismo en el capítulo 13, si usted me acompaña, en el verso 22, en ese mismo capítulo donde da testimonio Dios de que David sirvió a su generación, pero que durmió para juntarse con sus padres, ahí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 22, Dios da testimonio de lo agradable que era David para Dios. Y dice, 13:22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, oiga esta parte, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios da testimonio de David y dice cuán especial era para el corazón de Dios, que da a entender y con claridad, hermano, que David ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué ocupaba ese lugar? ¿Por qué llegó a ese nivel de agrado a Dios? ¿Porque no fallaba? No, en realidad no. Porque cuando uno estudia y revisa los errores y las caídas de David, encuentra que son varias y son muchas las caídas de David. Pero no fue por eso, sino que tenía la capacidad, hermano, de reconocer sus errores, de pedir perdón delante de Dios y de enmendar su camino. Y eso es algo que es importante aprenderlo nosotros, hermano. Aprender a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, aprender a pedir perdón a Dios y por supuesto enmendar, cambiar nuestro rumbo. Cuando la Biblia dice quitado este, se está refiriendo a Saúl, el rey Saúl, que tuvo que ser quitado y desechado por Dios. Pero después de quitarlo a él, levantan a este hombre llamado David, en el cual Dios da testimonio de ser conforme el corazón de Dios. Pero, ¿qué significa, oiga, qué significa estar bajo la autoridad de Dios? Ese es el tema de hoy. Y yo encuentro por lo menos tres características importantes para los que quieren vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos queremos vivir bajo la autoridad de Dios? Levante la mano, por favor, si usted quiere vivir bajo la autoridad de Dios. ¿A qué bueno? Porque muchas veces creemos que estar bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, solamente tiene que ver con ser protegido de parte de Dios. Como que muchas veces solo vemos la parte que nos conviene. Ah, qué rico, voy a ser protegido de parte de Dios. ¿Quién me va a poder atacar si Dios es el que me está cubriendo? ¿Quién me va a poder hacer frente? ¿Qué enemigo me va a poder afectar si Dios está sobre mí cubriéndome? Y sí, es cierto, hay una protección divina, hay un guardar de parte de Dios. Pero vivir bajo la sombra de Dios significa también vivir bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo sus órdenes, bajo sus leyes. Aleluya, bajo sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ver los dos elementos. Hay beneficios cuando estamos bajo la sombra de Dios,
beneficios múltiples, bendecidos al estar bajo la sombra de Dios. Pero también tiene obligaciones, también tiene orden, también tiene disciplina. Por eso el pasaje que acabamos de leer, lo voy a leer una vez más, y va a ver usted lo que menciona al final. Verso 22, por favor. 13:22 de Hechos, dice. Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, oiga, quien hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Esa parte me interesa. Es conforme al corazón de Dios y por lo tanto va a hacer todo lo que Dios quiere. Entonces, estar bajo la sombra de Dios es lo mismo que estar bajo la autoridad de Dios, solo que son dos partes importantes, y de eso vamos a hablar hoy. Déjenme mostrarles Salmo capítulo 78, verso 70. Primer característica que vamos a estar viendo esta noche. Una persona que está bajo la autoridad de Dios es una persona que responde al llamado de Dios para su vida. Responde al llamado de Dios para su vida. Salmo capítulo 78, verso 70 en adelante dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve esos tres versículos, en esos tres versículos está la elección de Dios hacia David. ¿De dónde lo trajo? Lo trajo de detrás de la majada, de allá atrás donde nadie lo recordaba. Pero también muestra el versículo la respuesta de David hacia el llamado que Dios le había dado. El llamado era: te saqué desde allá atrás para que apacientes a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Apacentó a su pueblo con integridad de corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo el trabajo del cual Dios lo había llamado. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, los hombres y mujeres que están bajo la autoridad de Dios aceptan el llamado y reaccionan a ese llamado con obediencia y con integridad de corazón. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a consagrarnos? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a santificarnos? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a que le busquemos más a Él? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a que le sirvamos? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a que apartemos nuestro tiempo para tener comunión e intimidad con Él a través de la oración? ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios? ¿Cómo hemos reaccionado nosotros a ese llamado? Esa es la pregunta. Porque dependiendo de nuestra reacción o nuestra acción al llamado de Dios, podemos decir que realmente estamos bajo la autoridad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, Dios le hizo un llamado a Abraham y Abraham respondió. Dice la Biblia que lo llamó allá en Ur de los Caldeos y le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme y te mostraré
una tierra que fluye leche y miel. Sígueme. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y se fue tras el Dios de los cielos. Lo llamó Dios y él respondió a ese llamado. Llamó a Jacob, llamó a Gedeón, llamó a Samuel, llamó a cantidades de siervos de Dios, pero la característica, el denominador común es que se metieron bajo la sombra de Dios y obedecieron el llamado del Señor. Amados, usted y yo, es nuestro turno, diríamos, ¿verdad? Porque David sirvió, como leímos, sirvió a su generación y lo hizo con todo su corazón. Lo hizo con un corazón íntegro. Ahora nos toca a nosotros responder al llamado de Dios. Conocemos una nueva generación. Son cientos de generaciones, hermano, la que han pasado desde el tiempo de David. De David hasta este tiempo, ¿sabe cuántos años han pasado, hermano? Han pasado cerca de 3,000, más de 3,000 años. Desde David. Porque del tiempo de David a Cristo son 1,000 años. Y de Cristo a nuestro tiempo son 2020 años ya. Sumemos los dos, 3,000 y fracción de años desde el tiempo de David. ¿Cuántas generaciones han pasado desde David a nuestro tiempo? Y todas esas generaciones siempre han visto surgir dentro de sus generaciones, siempre han visto surgir nuevos líderes, nuevos ministros, nuevos apóstoles, nuevos hombres y mujeres con corazón dispuesto al Señor. Ellos pasaron y durmieron ya, muchos de ellos durmieron y se juntaron a sus padres. Ahora nos toca a nosotros. Estamos en una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? En un tiempo nuevo de llamado. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Que le sigamos, que le sirvamos, que le busquemos, que le adoremos, que le exaltemos. David reaccionó al llamado. Y es que los que están bajo la autoridad de Dios, bajo la sombra de Dios, siempre reaccionan al llamado de Dios. Van detrás de aquel que los llamó. ¿Cuántos estamos yendo detrás de él? Bajo su autoridad. Es el punto importante dentro de este tema. Pero sigamos un poquito más. En el Salmo capítulo 19, versículos 12 al 13, déjeme mostrarle otra característica de aquellos que están bajo la sombra de Dios. Es muy normal que las personas que están bajo la sombra y bajo la autoridad de Dios, hermano, experimentan el quebrantamiento. Aleluya. Esta parte tal vez no le guste mucho de lo que vamos a hablar, pero es interesante que el quebrantamiento en la vida de alguien sirve para tener un mayor crecimiento de parte de Dios en nuestra vida. Salmo capítulo 19, versículo 12 al 13. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué necesidad había, hermano? ¿Qué necesidad había de que Saúl persiguiera a David antes de ser rey? ¿Qué necesidad había de que Saúl estuvo a punto de matar en varias ocasiones a David? ¿Qué necesidad había
de pasar por esas persecuciones, por esas aflicciones, por esas angustias. ¿Qué necesidad había? Eran necesarias. Porque Dios iba a formar el corazón de David en medio de toda esa persecución, en medio de toda esa violencia, en medio de toda esa angustia. Hermano, Dios estaba formando el carácter de David. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué tengo que pasar por situaciones difíciles? Porque están formando nuestra vida. Solo en medio de la crisis. Fíjese que es interesante que David termina diciendo que cuando entienda sus errores, cuando sea librado de sus pecados ocultos, cuando sea librado de la soberbia, entonces seré íntegro, dice. Fíjese. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. A pesar de la persecución, nunca se rebeló contra el rey. A pesar de que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo tocó. Dios me libre de tocar al ungido de Jehová, dijo. No se rebeló, él nunca se rebeló contra el rey. Pero tuvo que vivir afligido, tuvo que vivir perseguido, tuvo que vivir en el desierto, muchas veces con hambre. Allá en el templo logró que le dieran comida para él y para los que iban con él, pero llevaba hambre, llevaba persecución sobre su vida. Pero todo eso permitió que su vida estaba siendo formada para ser el futuro rey de Israel. Mire, hermano, usted y yo no sabemos por qué a veces estamos pasando por aflicción, pero a saber qué planes tiene Dios más adelante en el futuro. No nos miramos como rey, no nos miramos como servidores, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero después de las aflicciones, Dios crea un corazón íntegro en nuestra vida. No lo logramos ver, no lo logramos entender. Pero después del quebrantamiento, los celos, la envidia de Saúl, las lanzas que les tiraba, las persecuciones, hicieron de él un rey diferente. Saúl fue rey, pero cometió muchos errores. David fue rey y la Biblia da testimonio de que David cumplió todo lo que Dios quería que David hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, el quebrantamiento nos lleva a niveles de madurez. El quebrantamiento nos lleva a crecimiento en la fe. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo crece nuestra fe cuando en medio de la angustia y de la tribulación vemos la mano poderosa de Dios auxiliando nuestra vida? ¿Cómo crece nuestra fe cuando vemos, hermano, que nuestros perseguidores son detenidos por la mano poderosa de Dios y los hace huir a nuestros enemigos? Hoy orábamos, cantábamos, Dios es imparable, Dios es poderoso, pero solo podemos decirlo, hermano. Solo podemos decir que Dios es poderoso y que Dios es imparable cuando hemos visto que nuestros enemigos huyen delante de la presencia de Dios. Porque no vaya a creer que huyen por usted. No, qué esperanza. Los enemigos no huyen cuando nos ven a nosotros. Más bien, cuando nos ven a nosotros dicen, este es pan comido. Más bien cuando nos ven a nosotros dice, lo acabamos en 2 cuentazos. Cuando nos ven solos, cuando nos ven a nosotros nada más. Pero cuando ven al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso que no ha perdido ni una sola batalla, aunque quieran resistirse, tienen que huir, porque delante de Dios huye todos los adversarios.
Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios? Por eso Dios le dice a Moisés: Moisés, levanta tu vara, levanta tu vara y vas a ver lo que yo voy a hacer. Tus enemigos van a huir. Yo pelearé por vosotros, le dijo a Moisés. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice. ¿Qué quiere decir eso? Le estaba diciendo cuán poderoso es Él y que ni un solo enemigo puede detener el avance del Dios de los cielos. Pero los enemigos cumplen un propósito en nuestra vida. Los tiempos de desiertos en nuestra vida, hermano, cumplen un propósito. Los tiempos de persecución del enemigo sobre nosotros cumplen un propósito. Los tiempos de escasez cumplen un propósito. Los tiempos de enfermedad cumplen un propósito. Los tiempos, hermanos, de angustia y de aflicción cumplen un propósito en nuestra vida. Nos hacen crecer y madurar en Dios. ¿Cuántos queremos crecer en Dios? No se preocupe, Dios tiene la aplanadora necesaria. Dios tiene la aplanadora necesaria. El quebrantamiento es necesario para llevarnos a otro nivel de madurez. Leemos un pasaje más, Salmo capítulo 139. Por eso David, conociendo su corazón, siempre buscaba el ser examinado, el ser revisado por Dios. No ponía su confianza en su corazón, David. Ponía su confianza en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Dice el Salmo 139, verso 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que David pedía algo interesante. Pedía que Dios lo examinara y lo revisara. ¿Para qué? Primero, porque David en realidad no conocía su corazón. Hermano, en realidad usted y yo no conocemos nuestro corazón. No lo conocemos. Hasta que sucede algo en nuestra vida y entonces salta a nuestro corazón. Pero entonces, ¿por qué pedir que nos examine? ¿Por qué pedir que nos evalúe Dios? ¿Por qué pedir que trate nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que puede hacer que de nuestro corazón se desprenda todo lo malo y todo lo que no le sirve a Él. Así como el oro, cuando es probado, para probar el verdadero oro, o para hacer que el oro desprenda todos los metales que no son verdadero oro, se prueba con fuego. Y el fuego hace que el oro desprenda el material que no es verdadero oro. Así las pruebas, las aflicciones, las angustias, las persecuciones, las enfermedades hacen que de nosotros se desprendan las cosas que no sirven. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El quebrantamiento es parte del camino de aquellos que están bajo la sombra de Dios y bajo la autoridad de Dios. Uno quisiera que nunca pasar por quebrantamiento, pero no se puede. Escrito está. El Señor aprendió obediencia, hablando de Cristo. El Señor aprendió de obediencia por lo que padeció, dice la Biblia. ¿Qué fue lo que padeció? Eso está ahí reservado. ¿Qué fue lo que tuvo que padecer el Señor?
No lo sé. Hay muchas cosas que tuvo que padecer el Señor. Pero el apóstol Pablo dice, es necesario. Y note que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a entrar al cielo es lo que es eterno. Lo terrenal se tiene que quedar aquí. Lo terrenal, lo humano y por supuesto lo que es del diablo se tiene que quedar. Allá arriba no puede entrar nada que no sea limpio, puro y santo. Pero para llegar a ese nivel tiene que ser quebrantado. Tiene que padecer muchas cosas que no las entendemos a veces y que le decimos, Señor, pero ¿y por qué me está pasando esto a mí? Más hoy que me estoy portando bien. Aleluya. Señor, pero ¿y por qué hoy? Pero si hoy no falto a los cultos, ahí estoy martes, jueves y domingo. Aleluya. Señor, ¿qué pasa? Si hoy me estoy portando bien, Señor. No es porque te estés portando mal. Es porque te están purificando. ¿Cuántos dicen amén? Te están purificando. En la Biblia aparecen 3 tipos de bautismo. Usted lo puede estudiar en la Biblia. 3 tipos de bautizos. El bautismo en agua, que tuvimos el privilegio de hacerlo el domingo, ¿va? 6 me parece que eran los hermanos, no recuerdo bien, 6 o 7. Bautizamos. Ese es el bautizo en agua. El bautizo en agua confirma nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es una obediencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautizo no salva, confirma lo que Dios ya hizo en nuestra vida, en obediencia. Pero el segundo bautizo es el bautismo del Espíritu Santo. Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que el Señor quiere bautizar y llenar. Y ese bautizo capacita para vivir en la vida sobrenatural de Dios. Pero hay un tercer bautizo, lo que la Biblia le llama el bautizo de fuego. El bautizo de fuego son las aflicciones que vienen a los santos para purificar sus almas y prepararlos para entrar al reino de los cielos. Usted estudia la Biblia. Ahí están los 3. Bautizo en agua, bautismo del Espíritu Santo y bautismo en fuego. El Señor Jesucristo sufrió del bautismo en fuego, porque fue afligido en extremo. ¿Para qué? Para cumplir así la ley de Dios y la palabra, para poder rescatarnos a nosotros. Cuando aquellos discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿será que me puedo sentar uno a la derecha y uno a la izquierda? El Señor le dijo, sí, eso no me toca a mí darlo, eso es el Padre que está en el cielo, pero de la copa que yo beberé, podéis beber, y del bautismo con que yo voy a ser bautizado, soy bautizado, de ese podéis ser bautizados. Pero ¿de qué bautizo estaba hablando y de qué copa estaba hablando? De la copa y del bautismo de la aflicción. El quebrantamiento es necesario para desprender. Mire, se lo voy a plantear así rápidamente para que no se me olvide la idea. Usted y yo tenemos la capacidad voluntaria de ir al altar y decirle, Señor, aquí está mi vida, arranca de mí lo que no sirve. Ese es el altar voluntario. Pero ¿cuántas veces, oiga lo que voy a preguntar,
¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, quita de mí esto que no te agrada? Y no lo ha podido soltar. Aleluya. ¿Habrá algo en su vida que usted no ha podido soltar? Que ha llorado en la presencia de Dios diciéndole: Señor, quita esto de mí, quita este pecado, Señor, esto no me gusta, yo siempre caigo en este mismo error, siempre, yo no sé por qué, Señor, arráncalo de mí. Y ha llorado usted. Y hemos pedido perdón: Señor, perdóname. Pero al rato ahí está otra vez. ¿Le ha pasado eso? Ni siquiera conteste. Yo sé que ya le pasó. Hay cosas que usted y yo no podemos soltar voluntariamente. Tratamos, pero no las logramos soltar. ¿Sabe cómo se suelta? Con la aflicción. La aflicción o el bautizo de fuego es la única manera de soltar lo que usted y yo no hemos podido soltar. Esa es la forma que Dios hace para que las podamos soltar de nuestra vida. Bueno, ya me alargué en ese espacio. Voy al tercer punto. Número 1, responden al llamado de Dios. Los que están bajo la autoridad de Dios responden al llamado de Dios. Número 2, le es necesario el quebrantamiento. Es una persona que Dios experimenta en el quebrantamiento. Y número 3, la tercera característica es que esta persona se fortalece en Dios cuando está, hermano, en el suelo. Las aflicciones lo llevan a uno, hermano, hasta que uno ya no puede más. Las aflicciones de las que le estoy hablando, de las que quebrantan el alma, lo llevan hasta que uno ya no puede más. Y entonces surge la tercera característica: solo se pueden fortalecer en Dios. Solo se pueden levantar por la fortaleza que viene de Dios. Entonces viene el tercer elemento y dice, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice así. Primero de Samuel 36 dice: y David se angustió mucho. Oiga, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Oiga esta parte: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Oyó eso? Mas Jehová, o más David, se fortaleció en Jehová su Dios. David estaba angustiado, hermanos, y estaba a punto de que el pueblo lo apedreara a David, porque habían llegado los amalecitas y David y los guerreros no estaban en el lugar donde estaban sitiados. Y resulta, hermano, que el enemigo se llevó las mujeres y se llevó a las hijas. Se lo llevaron los amalecitas. Y cuando regresó David con los guerreros y encontraron la tragedia, se enardecieron tanto en enojo y en amargura contra David que estuvieron a punto de apedrearlo. Fíjense, estuvieron a punto de matarlo. Pero dice, pero David en su angustia se fortaleció en Jehová. Empezó a orar y empezó a consultar, llamó al sacerdote: oremos, ahí está en el versículo 8. Oraron, consultaron a Jehová: ¿qué hacemos? ¿Los perseguimos? Y Jehová le dijo: persíguelos, porque yo los voy a dar en tus manos. Los persiguieron, los vencieron y rescataron a todas las mujeres y a todos los hijos. Y el pueblo otra vez
volvió a confiar en David. Mira, hermano, el pueblo, miren lo que voy a decir, el pueblo lo puede aplaudir a uno y pues de repente lo quiere apedrear también. Cuando hace uno algo que no le cae bien. Los mismos que acaban de estar aplaudiendo, después lo quieren apedrear a uno. Eso es lo que estaba pasando con David. Pero David se fortaleció en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, los que están bajo la autoridad de Dios, bajo la sombra de Dios, pueden llegar a un punto tan difícil y tan débil en sus vidas, pero siempre encuentran la fortaleza en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Siempre. Por eso es que necesitamos estar bajo la sombra de Dios, para que cuando la angustia o la aflicción venga, Dios sea tu fortaleza y no sea tu fin, eso, sino sea la fortaleza de Dios para tu vida. Yo termino con este versículo, primer libro de Samuel 23, versículo 16. Ahí termino. Hablando de la fortaleza que se recibe en Dios, David vuelve a experimentarla aquí y dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano. ¿En qué dice? En Dios. ¿Dónde está tu fuerza, hermano? ¿Dónde está tu fuerza? Fíjese que yo confío en mi tía, que esa siempre me saca de problemas. No, yo el trabajito que tengo con ese lago. No, mire, la esposita, el esposito con él. No, Dios tiene que ser tu fortaleza. Porque hay tiempos y momentos, hermano, que nadie, oiga lo que voy a decir, nadie te puede ayudar en las crisis en que a veces estás. Nadie. Ni tu mejor amigo, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie te puede ayudar. Tienen la buena intención, pero no pueden. Es que no tienen la capacidad de ayudarte, aunque tengan la buena intención. No tienen. El único que te puede fortalecer es Dios. Los hombres y mujeres que están bajo la mano de Dios atienden el llamado de Dios, reaccionan al llamado de Dios, siguen al llamado de Dios, son quebrantados, se experimentan en quebrantos, pero siempre se levantan del quebranto, porque Jehová es su fortaleza. Por eso es necesario estar bajo la sombra de Dios, porque si no está uno bajo la sombra de Dios, el diablo se lo come vivo a uno y no tiene cómo reaccionar, no tiene cómo salir adelante, no tiene cómo, a menos que Dios sea tu fortaleza. Pongámonos de pie delante del Señor. Aleluya. Pongámonos un momento de pie delante de Dios y digámosle al Señor esta noche, preparemos nuestro corazón para decirle: Señor, yo quiero vivir bajo tu sombra, Señor. Digámosle al Señor: Señor, yo no quiero salir. Si ya estás bajo la sombra, dile: Señor, yo no quiero salir nunca de la sombra tuya. No quiero salir jamás. Por eso es que David decía: Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en el templo, en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar ahí? Porque ahí hay seguridad. No está hablando del templo físico, está hablando de la presencia de Dios.
Si usted y yo estamos bajo su sombra, nadie nos va a poder hacer nada en ese lugar. Pero va a venir el quebranto. Sí. Pero el quebrantamiento no es la obra del enemigo sin el control de Dios. El quebrantamiento es el sufrimiento que Dios permite para que podamos desprender las cosas que nos sirven de nuestra vida y para que podamos crecer en la fe y madurar delante del Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Digámosle: Señor, tú eres el Dios imparable. Tú eres el Dios poderoso. Nunca pierdes el control de nuestra vida. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a vivir bajo tu sombra. Ayúdanos a vivir bajo tu autoridad, recibiendo tus bendiciones, pero también sujetándonos bajo tu autoridad, bajo tus órdenes. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos aprender esta noche, no mires la sombra de Dios solo como los beneficios de Dios. Mira la sombra de Dios como una vida de obediencia, de cumplimiento de las leyes, de sujeción a su voluntad. Eso es vivir bajo su sombra. Levante sus manos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos esta noche. Así como tú llamaste a David, a Abraham, a Jacob, a Gedeón, a todos esos hombres y mujeres de Dios, así queremos vivir nosotros bajo tu sombra. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Te bendecimos, Señor. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable. Ese es el Dios que nos cubre. Dios sin parar. Ese es el Dios que quiere que estemos bajo su sombra. Métete bajo la sombra, hermano. Mi corazón, tú tienes el control. Métete bajo la sombra de Dios. Tengo temor, mi corazón, tienes el control. Aleluya. No me falta nada. Padre, delante de tu presencia Tengo a ti. nos acobijamos No me hoy falta nada. bajo tu sombra. Tengo a ti. Bajo tu No me sombra falta nada. estamos seguros. Tengo a ti. Atiende el llamado de Dios. Atiende los llamados que Dios te hace. No me falta nada. Acciona ante el llamado de Dios. No me falta nada. Y cuando venga el quebrantamiento, confía en Dios. Él tiene el control. Cuando venga la aflicción, confía en Dios. Él tiene todo bajo su control.
control y bajo su voluntad. No me falta nada Aleluya. si te tengo a ti. Él es tu fortaleza. Nada Él es tu fuerza. tengo a ti. En medio de la aflicción, fortalécete en Dios. Si te tengo a ti. Oh, te adoramos, Señor. Te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, metiéndonos hoy bajo tu sombra, bajo tu autoridad. Y nos unimos hoy. Nos unimos hoy para orar por las diferentes necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por las familias que están pidiendo oración, que están pidiendo por sus necesidades. Oramos por la familia Tito, por la familia Cuevas, por la familia Hernández Morán, por la familia Acevedo, por la familia Flores. Tú conoces, Señor, las necesidades en esos hogares. Señor, despeja toda obra del enemigo en sus hogares, en sus familias. Oramos por el matrimonio Miller, Señor. Nuestra casa, nuestra familia está bajo tu sombra, Señor. Está bajo tu autoridad. Está bajo tu señorío. Nuestra familia está segura en ti. En el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Y tú puedes obrar esta noche según la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Oramos por los que están enfermos, por los que están padeciendo, Señor, de alguna enfermedad. Señor, posa tu mano de poder, posa tu mano de salud. Envía, Señor, una unción de sanidad sobre la vida de Alberto Zelaya, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de Enrique y Margarita, sobre la vida de la amiga de hermana Amalia Melman, Señor. Envía una palabra, Señor, de sanidad. Envía una palabra de salud sobre sus cuerpos, sobre sus almas. Aleluya. Tú eres el Dios que puede sanar, Señor, sus vidas. Tú eres el Dios que puede liberar de toda enfermedad. Con tu mano poderosa, con tu mano poderosa, con tu mano poderosa, sea reprendida toda enfermedad, Señor, y seas tú obrando conforme tus planes, en el nombre de Jesús. Oramos por restauración de la vida de Eduardo Sánchez, Isabela Santana, Noah Sánchez. Señor, reprende al que los tiene apartados de tus caminos y atráelos con lazos de amor,
con lazo de misericordia. En tu nombre. En tu nombre, Señor. Levantamos cada una de las familias de tu iglesia, Señor. Oramos por la vida de Cristian Fuentes, por Margarita Villavicencio. Señor, fortalece, trae bendición a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice, bendice. Envía tu fortaleza, Señor. Oramos por el caso legal, por la vida de Guillermo López, por los trámites legales. Señor, lo levantamos delante de ti y te pedimos que tú resuelvas conforme tu plan divino. En el nombre de Jesucristo. Tú tienes el control de todo. Tú eres el juez y tú eres el abogado, Señor. Señor, oramos por diferentes peticiones de tus hijos que han sido enviadas. Y aunque no conocemos la necesidad, tú las conoces. Oramos por Dora Menard, Nancy Barrera, Esther Flores, Isaac Cortés, Mauricio Vázquez. Oramos por Emilia Valadez, por Benjamín Velázquez. Oramos, Padre, para que tú hagas un milagro en sus vidas. Oramos para que tú pongas tu mano de autoridad y suplas, Señor amado, conforme a tus riquezas en gloria, toda necesidad, toda enfermedad, toda situación, la ponemos delante de tu trono. Y creemos que tú vas a obrar, Señor. Creemos que tú vas a obrar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hacer con esas peticiones, Señor, con esos hogares, con esas familias, con cada necesidad que hoy levantamos a ti. Señor, te damos gracias porque tú obras. Te damos gracias porque tú tienes el control. Te damos gracias porque tú sabes lo que estás haciendo en cada vida, Señor. Te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios. Padre, levantamos nuestra gratitud a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para nuestra vida, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.